Hola, ¿qué tal? Buenas noches, qué gusto tenerles eh, otra vez acá en su página Educaréis. Hoy la pregunta es LGBTIQ más componentes de la sexualidad. ¿Forman parte de la sexualidad humana? Pues para eso tenemos con nosotras a el doctor Emanuel. Permítanme que se me cuatrapearon por aquí algunas cosas. El doctor Josué Manuel Carrasco Escobedo, él es licenciado en educación primaria de la Escuela Normal de Licenciatura de Educación Primaria Fray Matías Córdoba. También es maestro en docencia por el Instituto de Posgrado y es doctor en docencia también del Instituto de Posgrado. Él ha sido formador del diplomado de la Reforma Integral en Educación Básica, Frontera Comalapa, Chiapas. Ha sido asesor del equipo académico del Instituto de Estudios de Posgrado desde el 2020 al 2023. Es docente de nivel primaria en diferentes escuelas del estado de Chiapas entre el 2007 y el 2023. Es asesor de equipo académico del Instituto Seforma, Centro de Formación Docente, y también es asesor del equipo académico del Instituto de Evaluación, Profesionalización y Promoción Docente de Chiapas. Es asesor técnico pedagógico en la zona escolar 005 estatal de San Cristóbal de las Casas, uno de mis lugares favoritos, por cierto, en Chiapas. Es voluntario de la ONG Una Mano Amiga en lucha contra el SIDA AC desde el 2006 hasta el 2024. También es cofundador de la colectiva Diversidades en San Cristóbal de las Casas. Eh, Dentro de su formación docente frente a grupo en educación primaria, ha desarrollado esta labor por varios años, desde el 2007 hasta el 2023. También se ha distinguido por ser auxiliar técnico pedagógico en diferentes zonas escolares de primaria y en supervisiones escolares de la frontera de Comalá, Chiapas. También ha sido auxiliar técnico administrativo en la zona 36 de educación primaria, supervisoría escolar en la 36 de Tapachula, Chiapas, y de 2018 al 2024 ha sido docente de cursos de formación docente en el Instituto Seforma, como ya lo habíamos hablado. Y creo que lo más importante es que toda su trayectoria académica es como docente muy interesado en los temas de diversidades sexuales, de formación de docentes. Y bueno, pues es un placer tenerlo con nosotras esta tarde noche. Esperemos que para ustedes también resulte interesante lo que él nos viene a platicar. Emanuel, muchas gracias por aceptar la invitación y estar con nosotras. No, Claudia, muchas gracias a ustedes, a Educaréis por este espacio para poder hablar de este tema que es tan importante eh, dentro de, eh, dentro del tejido social y particularmente también actualmente dentro de la escuela, ¿no? Y justamente el día de hoy pues vamos a comprender un poco este gran acrónimo, ¿no? LGBTIQ+,
IQ+, ¿no? Y desde esta perspectiva de los componentes de la sexualidad en cada una de las personas, ¿no? En este sentido, lo que se busca particularmente es tener algunos conceptos básicos que permitan, desde el enfoque de derechos humanos, comprender qué es la diversidad sexual, qué son las identidades sexogenéricas, para poder gestar una sociedad mucho más incluyente y mucho más respetuosa, ¿no? Ante este tema. Entonces, justamente en este sentido, es muy importante, ¿no? De pronto vemos un gran acrónimo, ¿no? Es LGBTIQAP+, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver las diferentes banderas que integran cada una de estas identidades, pero todo esto tiene un contexto histórico muy interesante, ¿no? Que no es el tema de hoy, pero hoy sí nos vamos a enfocar en la perspectiva de reconocer cada una de estas identidades y de qué manera se confluyen, ¿no? Y de qué manera también la sexualidad humana es tan compleja, tan diversa y tan variada. Es decir, no únicamente se limita a pensar en un macrosistema binario, que es lo que hemos aprendido de manera social en los constructos que se nos han insertado como personas, ¿no? Por esta razón, a mí me parece muy importante partir de tres ejes importantes. La primera, del marco legal. ¿Dónde estamos situados en el contexto mexicano, del Estado mexicano, con respecto a las identidades sexogenéricas? Por otro lado, ver cómo, a pesar de este gran entramado eh, legítimo, legal, también está lo que sucede en la realidad, lo que sucede en las familias, lo que sucede en los espacios públicos, lo que sucede en las escuelas, ¿no? Para finalmente poder hablar un poquito más de toda esta perspectiva tan amplia y diversa que compone la sexualidad de cada persona. En este sentido, pues vamos a comenzar justamente por los fundamentos normativos, ¿no? Eh, para empezar, bueno, existe toda una fundamentación internacional a partir de la creación de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, en la cual, pues, a través de diferentes eventos que han habido a lo largo de la historia, como el Pacto Internacional por los Derechos Civiles, ¿no? El Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional hacia la Mujer, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, han habido diferentes tratados que actualmente están vigentes en un terreno internacional para crear el respeto hacia las identidades sexogenéricas, ¿no? Hacia la diversidad sexual. Y justamente cuando hablamos de este término LGBTI+, estamos hablando justamente de esto, de la perspectiva que tiene la diversidad sexual. Entonces, en un marco normativo internacional, vemos cómo existe todo un contexto importante para poder encontrar elementos que permitan distinguir los derechos humanos de las personas LGBTs. En el contexto mexicano, también tenemos el artículo primero constitucional, que es la Carta Magna, la máxima ley en nuestro país, que dice, pues, que en el territorio mexicano ninguna persona tendría por qué ser discriminada o excluida por ninguna razón, ni por origen étnico, género, edad, discapacidades o capacidades diferentes, condición social, condiciones de salud, religión, orientación sexual, estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana, ¿no? Este obviamente está encaminado justamente desde la perspectiva de los derechos humanos, ¿no? Y esto está colocado en el artículo primero constitucional ya desde hace varios años. Es decir, no es algo nuevo en la legalidad del Estado mexicano. Sin embargo, ahorita vamos a ver cómo esto realmente está plasmado, pero cómo se traduce a la perspectiva social, al entramado social, ahí es donde cambian las cosas, ¿no? Por otro lado, a partir de este artículo primero constitucional, en México existe la CONAPRED, que es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, ¿no? Esto derivado particularmente de la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, ¿no? Es decir, desde hace varios años ya, la CONAPRED es un elemento, además de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos,
y de las comisiones municipales de derechos humanos en cada uno de los del territorio mexicano, que permite justamente dar cuenta, es una institución que permite a las personas poder eh, demandar cualquier acto o poner sobre la mesa cualquier acto de discriminación que se pueda vivir, ¿no? Y esto, por supuesto, tiene que ver también con los derechos humanos de las personas LGBT. No obstante, particularmente a partir del 2022, tenemos en el territorio nacional eh, un fundamento educativo importante también que habla sobre la importancia que tiene el reconocer la diversidad que existe en el tejido social de nuestro territorio, ¿no? Y esto va unado particularmente a un enfoque humanístico que plantea lo que se conoce en México como la nueva escuela mexicana, que es la política educativa actual que enmarca justamente las directrices educativas que las y los docentes, las y los directivos, supervisores, jefes de sector, secretarios, secretarias de educación, tendrían que tener en su haber para poder establecer prácticas educativas mucho más incluyentes, mucho más respetuosas de la diversidad que existe en el tejido social. Esta diversidad, como mencionaba hace un momento, y que además lo menciona el artículo primero constitucional, que tiene que ver con el respeto, perdón, a la dignidad humana. Es decir, no importaría en este sentido ni el origen étnico, ni la identidad sexogenérica, ni el género, ni la condición de salud, ni la clase social, ¿no? Entonces, ninguna cuestión racial tampoco implica la discriminación, ¿no? Esto está en la parte normativa, ¿no? Pero ¿qué ha sucedido realmente en el tejido social? ¿Qué ha sucedido realmente en los espacios públicos? Particularmente, ¿qué está sucediendo en las escuelas, ¿no? Lamentablemente, se siguen reproduciendo diferentes elementos que son causa de discriminación. ¿Y por qué me parece muy importante hablar de la nueva escuela mexicana? Porque como política educativa y como política pública instalada en el territorio nacional, es muy importante tener presente, primero, este enfoque de derechos que reconoce la nueva escuela mexicana, ¿no? En donde se reconocen a todas las personas como sujetos de derechos, y esto incluye a niñas, niños y adolescentes. Por otro lado, este enfoque humanístico también implica poder relacionarnos con las personas, con todos los actores educativos, madres y padres de familia, estudiantes, otras personas docentes, autoridades educativas, desde la empatía, desde el respeto, desde las posibilidades de conocer que las diferencias nos enriquecen. Y esta perspectiva es tan importante porque nos coloca justamente frente a un paradigma distinto de entender la escuela. Durante mucho tiempo, bueno, más bien, nuestro tejido social tiene una superestructura hegemónica, ¿no? Que sobrepone a algunas personas con mayores privilegios que a otras. En este sentido, hay diferentes sectores poblacionales que históricamente han sido vulnerados. Por ejemplo, las personas afrodescendientes, las personas de pueblos originarios, las personas con algún tipo de discapacidad permanente o transitoria, las personas LGBTs, por supuesto, las mujeres, que han sido sectores poblacionales que durante mucho tiempo se les ha negado, se les ha invisibilizado y tal parece que no existieran o no fueran importantes, ¿no? En este sentido, desde esta estructura hegemónica, se colocan diferentes elementos que hace que existan personas como de primera categoría, de segunda, tercera, cuarta, y así se van inferiorizando, ¿no? En este sentido, ahorita vamos a hablar un poquito más al respecto, es importante el planteamiento que está teniendo la nueva escuela mexicana porque desde el enfoque humanístico que propone, permite reconocer la diversidad que existe en el tejido social en el que nos desenvolvemos, ¿no? Para poder crear justamente sociedades más incluyentes, participativas y respetuosas hacia las diferencias que pueden existir. ¿Y por qué es importante hablar de este planteamiento curricular? Porque lo que vemos en el tejido social, lo que vemos en nuestra realidad, lo que vemos en nuestra cotidianidad, son diferentes formas de discriminación que están colocadas, ¿no? Y que se normalizan y se naturalizan y se siguen reproduciendo.
Estas formas de discriminación abarcan, como lo vemos aquí en esta imagen, varios elementos, ¿no? Que van desde la xenofobia, el capacitismo, el edadismo, el estado de salud, la corporalidad, la misoginia, el racismo, el clasismo y, por supuesto, la homofobia, la lesbofobia, la bifobia y la transfobia, ¿no? Que son formas de discriminar. De alguna manera, en esta diapositiva podemos ver como una categorización de cómo la discriminación toma forma y que todo acto de discriminación también tiene nombre. Lo que no se nombra no existe. Entonces es importante empezar a darnos cuenta de cuál es la forma en la que nosotros nos desenvolvemos en nuestro diario vivir para poder comprender que nosotros también somos partícipes de diferentes formas de discriminación y de exclusión al momento de interaccionar con otras personas en un entorno determinado, ¿no? Particularmente, las y los docentes frente a un grupo de estudiantes con otras y otros compañeros, personas docentes, ¿no? Que pueden tener un origen étnico distinto, que pueden tener una identidad sexogenérica diferente, ¿no? Esta práctica sexista que se da en las escuelas de que diferencian a hombres y mujeres, ¿no? Y que históricamente se ha colocado al hombre blanco eh, en una posición de privilegios, ¿no? Y que no es solamente que tenga privilegios, sino que le quita derechos a otras personas, a otros sectores poblacionales, ¿no? Pero todo eso tiene un origen. O sea, todas estas formas de discriminación pertenecen a una superestructura hegemónica en la cual nos desenvolvemos. Y lamentablemente es tan naturalizado que prácticamente nos desenvolvemos sin darnos cuenta que estamos reproduciendo diferentes formas de violencia, porque son eso. Cuando hay un proceso de exclusión o de discriminación, de minimización hacia alguna persona, estamos generando violencia, estamos gestando la violencia, ¿no? Y todo esto es por todos los constructos culturales que hemos aprendido, ¿no? Desde que nacemos, por ejemplo, hay un divisionismo, ¿no? Por ejemplo, cuando va a haber van a hacer un bebé, inmediatamente si es niña llevamos cosas rosas, inmediatamente si es niño llevamos cosas azules, ¿no? Y desde ahí, imagínense, desde antes que nazca la persona, ya hay un estereotipo puesto, ya hay una idea puesta, una idea preconcebida, completamente naturalizada, porque eso no se cuestiona. Por otro lado, eh, tiene que ver también el pensamiento judio-cristiano, ¿no? Que ha impuesto a un Dios hombre todopoderoso, que es justamente desde el sistema patriarcal, ¿no? En donde tal parece que, por ejemplo, si lo vemos desde esta perspectiva religiosa, eh, por ejemplo, María, si quienes son creyentes, no puede resolver cosas, es la que intermedia ante Dios, el hombre que está ahí con la posibilidad de resolver cosas, ¿no? Entonces, este pensamiento judio-cristiano, además, también que ha sido históricamente repetido, reproducido, se ha metido en como una segunda piel, ¿no? Eh, entre las células de cada persona, de cada sujeto, porque tal parece que nos enseñan a obedecer, tal parece que nos enseñan a que no podemos cuestionar y no podemos salirnos de esta norma social establecida desde la perspectiva judeocristiana, ¿no? Y cuando de pronto alguien es diferente, pues es rechazado, es señalado, es invisibilizado, incluso visto como la escoria, ¿no? Desde esta perspectiva de que es pecado lo que está haciendo. Y en este sentido estamos vulnerando una serie de derechos, ¿no? También, por supuesto, la ignorancia de no conocer, por eso a mí me parece muy importante este espacio para poder comprender, como lo vamos a ver un poquito más en las siguientes diapositivas, los componentes que nos permiten reconocernos diferentes desde la perspectiva de la sexualidad de cada una de las personas, ¿no? Y cómo hay elementos que nos constituyen y que no se limitan únicamente a un sistema binario, ¿no? ¿Qué es el sistema binario? El pensar que solamente existen hombres y mujeres heterosexuales, además, ¿no? Esto, por supuesto, esta ignorancia que genera prejuicios, prejuicios que son ideas preconcebidas a partir de los constructos culturales que hemos aprendido, que hemos interiorizado, que hemos naturalizado y que lamentablemente seguimos reproduciendo en muchas ocasiones.
Un elemento que me parece a mí fundamental es justamente el cuestionamiento. Por eso hace rato que yo hablaba de la nueva escuela mexicana, hay varios ejes articuladores que están colocados dentro del planteamiento curricular que nos hablan, por ejemplo, del pensamiento crítico. Y de manera literal, en el planteamiento dice, vamos a buscar personas, vamos a formar personas en la escuela que se opongan a cualquier tipo de acto violento, a cualquier acto de discriminación, a cualquier acto de exclusión, en donde las personas que se estén formando reconozcan la riqueza que existe en la diversidad de todas las personas que forman el entramado social en el que nos desenvolvemos diariamente, ¿no? Y esto es bien importante porque para poder, como lo mencionamos aquí en esta diapositiva, comprender la diversidad en todo su esplendor, tenemos que romper con estos prejuicios que luego generan estereotipos que nos dicen cómo deben de ser las personas, cómo tendría que ser una mujer, cómo tendría que ser un hombre, cuáles son las características que debería, o las actividades que deberían de desempeñar cada una de ellas, e incluso en las emociones, cuáles están permitidas para los hombres, cuáles están permitidas para las mujeres, ¿no? Y esto, por supuesto, desde la perspectiva heterosexual, hacia las identidades LGBT genera estigmas, ¿no? Estigmas que son de completa violencia, ¿no? Estigmas que de pronto llevan a una inadecuada salud mental también de las personas, ¿no? Personas que, por ejemplo, en los altos índices de suicidio que existen entre los jóvenes y las jóvenes, adolescentes y jóvenes, eh, eh, y jóvenes, personas muy jóvenes, realmente son muy altas, pero tiene que ver también con este gran sistema que excluye particularmente cuando una persona se reconoce bisexual, lesbiana, gay o una persona trans. En este sentido es bien importante poder comprender este gran sistema estructural hegemónico que es racista, clasista, capacitista, patriarcal, misógino, binario y altamente homolesbotransfóbico. Porque mientras no lo veamos, vamos a seguir reproduciendo una serie de violencias hacia las personas generadas desde todos estos constructos sociales apoyados por la ignorancia, por el pensamiento judeocristiano, que finalmente lo que produce son una serie de prejuicios, estereotipos, estigmas que vulneran los derechos de muchas personas, ¿no? Y esto lo podemos ver en situaciones de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, cuando nos metemos con el cuerpo de alguien, por ejemplo, ¿no? Con alguien, cuando decimos aquel gordo, ¿no? O cuando decimos estas frases, y las voy a mencionar porque son frases que yo he escuchado en diferentes conversaciones que he tenido con estudiantes, con madres y padres de familia, con otras y otros docentes, con incluso autoridades educativas, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos, ay, es que me voy a ir como gorda en tobogán. O sea, desde esa frase tan eh, que pareciera simple, pero tiene una connotación muy fuerte hacia la corporalidad, porque las corporalidades también son hegemónicas, ¿no? Cuando decimos, o por ejemplo, aquí yo soy de San Cristóbal de las Casas, y aquí en Chiapas se utiliza una frase que dice, ya compórtate, pareces chamula, haciendo referencia al pueblo originario de San Juan Chamula, que tiene como eh, una perspectiva muy racista desde la frase en cómo se está diciendo, ¿no? O cuando de pronto algún niño varón está, por ejemplo, se lastimó y llora y le dicen, ya deja de estar mampeando, ya deja, pareces joto, ya pareces una mujercita. Estas frases que son tan utilizadas de manera normal en nuestra cotidianidad, pero que traen de raíz una serie de violencias instauradas desde la perspectiva verbal, ¿no? Y esto es únicamente hablando como de las palabras, ¿no? De las frases, de las oraciones, de las frases que nosotros decimos de manera naturalizada cotidianamente, pero que se traducen también a otras violencias, a violencias simbólicas, a cuando de pronto vemos a alguna persona con una discapacidad y no le permitimos el apoyo, por ejemplo, ¿no? Eh, o a estas violencias físicas, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, a una, a una mujer con una corporalidad masculinizada y de pronto decimos,
O una mujer que se asume lesbiana y decimos, es que no ha probado hombre, por ejemplo, ¿no? Estas frases que son tan violentas, pero que lamentablemente no las vemos como violencia. Las naturalizamos y pensamos que es completamente normal poderlas reproducir, ¿no? Cuando decimos, ay, pobrecita esta persona, o apoyemos a esta persona con alguna discapacidad porque pobrecita, necesita ayuda, ¿no? El pobretear a la gente también es una forma de violentarles, también es una forma de minimizarlas, también es una forma de invisibilizarlas incluso, ¿no? Entonces, estas palabras que están colocadas en esta diapositiva, realmente las vemos constantemente, ¿no? Las escuchamos constantemente, y no solamente como palabras, sino como frases elaboradas, como por ejemplo encontrar en los baños de las escuelas o en los baños públicos letreros que dicen puto el que lo lea, ¿no? De entrada ya la palabra puto está asociada a una identidad sexogenérica diferente, particularmente de los hombres gays, ¿no? Entonces es como seguir pensando que son personas que no tienen un valor, y es normal seguir diciendo este tipo de palabras, frases que violentan a las personas, ¿no? Y en este sentido, voy a enfocarme ahorita justamente a estas violencias que se enfatizan particularmente en las identidades sexogenéricas. El planteamiento de la nueva escuela mexicana, por ejemplo, menciona justamente que vamos a formar personas, infancias, adolescencias y juventudes que se opongan, insisto, a cualquier tipo de violencia. Y particularmente menciona, ¿no? Va, que se opongan también a cualquier acto homo lesbotransfóbico, ¿no? Esto es bien importante porque de pronto, desde el desconocimiento, como lo mencionaba hace un momento, nosotros seguimos reproduciendo elementos altamente violentos, ¿no? Y entonces, si nosotros queremos combatir la ignorancia, si nosotros queremos aprender un poco más de la sexualidad y de los componentes de la sexualidad de cada una de las personas, voy a partir de esta premisa, ¿no? De la población LGBTIQA+, ¿no? ¿Y por qué me parece importante hablar de esto? Porque muchas veces nosotros pensamos que ser gay, una persona trans, una persona queer, una persona sexual, es lo mismo, y no. Cada uno de ellos tiene diferentes elementos que se conforman, ¿no? Elementos y características que conforman la propia, eh, la propia diversidad de identitaria de cada persona. Y para eso voy a utilizar un material que no es creación mía, es un material que ocupo para dar algunos talleres, que se llama La persona de jengibre, en el cual se categorizan 4 elementos esenciales de la sexualidad de las personas, de la sexualidad humana, ¿no? La primera, que tiene que ver con la orientación sexual, es decir, bueno, voy a empezar con el sexo biológico, ¿no? Cuando nacemos y de pronto nos dicen, es niño o es niña. Es una cuestión completamente gonadal y biologicista, ¿no? Ahorita vamos a ahondar un poquito más en esto. Y además que es una visión muy simplista, porque no solamente existen hombres con testículos y pene, ni mujeres con una vulva, ¿no? También la orientación sexual, que tiene que ver con lo que sentimos, lo que nos gusta, lo que nos atrae. La identidad de género, que es cómo nos identificamos. Ahorita voy a hablar un poquito más a fondo de cada uno de estas categorías. Y la expresión de género, ¿no? Que ahí particularmente entramos todas las personas independientemente del sexo biológico, de la orientación sexual y de la identidad de género. Entonces, partiendo de esta premisa, voy a ahondar un poquito al respecto, ¿no? Voy a iniciar justamente con esto que es el sexo biológico, que tiene que ver con esta perspectiva biologicista, como su nombre lo dice, con una perspectiva completamente cromosómica, gonadal, en la estructura orgánica que tienen las personas en los tejidos externos, por ejemplo, al haber un pene y testículos o al haber una vulva, ¿no? En donde el sexo biológico es justamente esta perspectiva, ¿no? De que existen hombres y que existen mujeres, ¿no? Y existe esta idea desde un constructo social y desde una perspectiva completamente biologicista de que los hombres tienen pene y las mujeres tienen vulva. Pero también es bien importante hablar, cuando hablamos
de identidades sexogenéricas que existen hombres con vulva y mujeres con pene. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Y es importante reconocerlo porque nos permite comprender que nosotros somos muchísimo más que únicamente lo que traemos entre las piernas, ¿no? Es decir, las mujeres no valen por su vulva y los hombres no valen por su pene, ¿no? Esto es bien importante tenerlo presente porque genera desigualdades, genera exclusión. Y al respecto quiero hablar un poquito del planteamiento de la nueva escuela mexicana, que en otro de los ejes articuladores habla justamente de la igualdad de género y lo coloca como un elemento importante donde nos permite reconocernos como personas y no únicamente desde la perspectiva gonadal, cromosómica, de los caracteres sexuales primarios y luego secundarios que tienen las personas, ¿no? Porque incluso ahí también existe una cuestión hegemónica corporal. Es decir, dejamos fuera, por ejemplo, las identidades intersexuales que también existen, las personas intersexuales, ¿no? ¿Qué es la intersexualidad? Anteriormente se le conocía como hermafroditismo, ¿no? Personas hermafroditas. Y durante mucho tiempo también, porque esto también existe en un sector poblacional importante, ¿no? Que son personas que al nacer tienen o presentan ciertas características fisiológicas, tanto de una vulva como de un pene, ¿no? Y los voy a dejar de llamar hombres y mujeres porque hay que verlo así como es, tal cual, desde esta estructura eh, fisiológica, ¿no? Y en este sentido hay personas que pueden nacer con ambas características sexuales. Esto no significa que tengan una vagina completa y un pene completo, no. Son situaciones que, como lo vemos aquí en la imagen un poquito, son situaciones que tienen características distintas. Recordemos que ningún cuerpo es igual a otro. Incluso las mismas vulvas son completamente distintas unas de otras. Los propios penes son distintos unos de otros. La forma de los testículos son distintos unos de otros. Ningún cuerpo es igual a otro, ¿no? Y en este sentido, es importante reconocer esta primera categoría que es el sexo biológico para poder comprender una de las letras del acrónimo, que es la I, que representa a las personas intersexuales, es decir, personas que desde su nacimiento presentan ambas características eh, sexuales. Y esto es bien importante porque lamentablemente lo que ha sucedido es que las personas intersexuales, lamentablemente, eh, por ejemplo, cuando nace una persona con estas características gonadales, cromosómicas incluso, eh, lo que hacen es que lo que sucedía anteriormente y lo que sigue sucediendo lamentablemente es que si de pronto veían un pene pequeño ahí que estaba formado, lo empezaban a criar como hombre, como hombre, como hombre, pero su identidad de género, cuando crece esta persona, resulta que no es de hombre, sino es una mujer. Y ahí hay un conflicto que puede afectar incluso la salud mental de la persona, ¿no? Que incluso puede llegar a generar un conflicto dentro de su propia forma de expresarse, de vivir su vida y de las características que tiene. Entonces, esto es bien importante reconocerlo porque eh, lamentablemente, como repito, existe una forma de exclusión muy marcada, ¿no? Y esto va desde la cuestión médica, desde el propio médico o médica que atiende el nacimiento de este ser y también de la familia, ¿no? Entonces tenemos que comprender que justamente el sexo biológico no determina la identidad de una persona, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Me voy a adelantar un poquito a ello, ¿no? Entonces voy a hablar de esta otra categoría que es la identidad de género, ¿no? Que no está ligada de ninguna manera a nuestras características fisiológicas sexuales. Es decir, no tienen nada que ver con un pene o con una vulva. La identidad de género implica reconocernos en lo que somos, ¿no? ¿Cómo nos identificamos? ¿Cómo me identifico yo? Y para esto hay un gran paraguas, que es el paraguas trans, que incluye diferentes identidades, ¿no? De hecho, cuando hablamos del acrónimo LGBT, hay tres Ts: personas transexuales, transgéneros y travestis, ¿no? Y ahorita vamos a hablar de cada una de ellas también. Pero dentro de este gran paraguas trans, también existen las identidades no binarias, ¿no? En las cuales muchas veces se ha también
jerarquizado, ¿no? Esta parte sexista de que existen hombres y mujeres y que tienen que tener ciertas características, que tienen que comportarse de cierta manera, que tienen que dedicarse a ciertas cosas, que tienen que desempeñar ciertos oficios, que pueden hacer ciertas actividades dentro de casa, que pueden hacer ciertas actividades en cualquier actividad social, ¿no? Y esto limita, porque es una práctica completamente sexista, ¿no? Que divide justamente y coloca, no solamente divide, coloca una desigualdad grande entre las personas, particularmente entre hombres y mujeres, ¿no? En este sentido, ¿por qué hablé de la identidad de género en esta diapositiva? Porque existen las personas trans, existen las personas, eh, y aquí tengo algunas imágenes colocadas, ¿no? Eh, Existen las personas cisgéneros y las personas transgéneros. ¿Cuáles son las personas cisgéneros? Cuando no tenemos ningún problema con nuestro aparato reproductor fisiológico con el que nacimos. No, por ejemplo, yo soy un chico que tengo pene y testículos y me identifico como hombre, entonces yo soy una persona cisgénero, ¿no? Pero ¿qué sucede con otras personas, por ejemplo? ¿No? Voy a hablar, por ejemplo, de Wendy Guevara, que es una identidad que está muy expuesta ahorita en el ojo público. Wendy Guevara, pues había nacido o fue criado como niño, pero su identidad nunca fue de niño. Ella siempre se sintió ella, ¿no? Entonces, ahora que es Wendy, viene una serie de violencias hacia su propia identidad porque le dicen que es un hombre, pero su identidad no es esa, ¿no? Y esto probablemente muchas personas no lo comprendan porque no son los procesos que cada uno de nosotras y nosotros vivimos. Yo como una persona cisgénero, ni siquiera tendría por qué hablar o violentar a una persona transgénero porque no es el proceso que yo estoy viviendo, ¿no? Y cada persona se identifica desde lo que, desde lo que siente, desde lo que vive, desde cómo se identifica orgánicamente en su ser completo, ¿no? Y lo mismo ocurre con algunos hombres trans, ¿no? Que originalmente nacieron con una vulva y que fueron criados como niñas, pero su identidad es de un hombre, es desde un chico. Entonces, en este sentido, vemos cómo el sexo biológico nos queda corto porque existen también mujeres con pene y también existen hombres con vulva, ¿no? La identidad de género no es solamente el órgano sexual. La identidad de género no es solamente la parte fisiológica. Es más, ni siquiera es la parte fisiológica. La identidad de género tiene que ver con cómo me siento como persona, ¿no? Y tampoco la identidad de género remite a la orientación sexual, que es la tercera categoría que voy a abordar. Por ejemplo, Wendy Guevara es una mujer trans heterosexual, porque a ella le gustan los chicos con apariencias masculinizadas, ¿no? Eh, entonces ella dice, me gustan los hombres, lo ha dicho abiertamente, por eso estoy hablando de ella. Eh, pero ¿qué sucede? También habemos chicos que nos gustan los chicos, también hay chicas que les gustan las chicas, ¿no? Y esto de la orientación sexual es bien importante porque lamentablemente en este gran sistema hegemónico dominante nos han impuesto la heterosexualidad como única forma de orientación sexual, ¿no? Es decir, si eres hombre, te tienen que gustar las niñas, y si eres mujer, te tienen que gustar los hombres, ¿no? Cuando realmente también existe la bisexualidad, que es cuando a un chico le gustan chicas y chicos, y cuando a una chica le gustan chicas y chicos también, ¿no? Pero también existen las personas homosexuales, particularmente hombres gays y mujeres lesbianas. Aquí tenemos otras letras del acrónimo, la L, que es lesbianas, la G, que es de personas gays, en las cuales la orientación sexual no tiene nada que ver con la identidad de género y tampoco tiene nada que ver con la orientación sexual, ¿no? Tiene que ver más con qué me atrae, quién me gusta, con quién me siento cómodo. Porque en este sentido también existe la pansexualidad, también existe la asexualidad, ¿no? La pansexualidad está enfocada en empezar en una persona que se enamora de lo que es la otra persona y no solamente de lo que ve en su apariencia masculinizada o feminizada o en sus órganos sexuales, sino realmente ver a una persona en su complejidad y sentirte a gusto con esa persona.
Eso es en términos de la pansexualidad, ¿no? Y esto es bien importante mencionarlo porque la orientación sexual se descubre particularmente en la pubertad y la adolescencia aproximadamente, ¿no? Muchos de ustedes quizás sean heterosexuales, muchas de ustedes quizás sean heterosexuales, muchos de ustedes quizás sean chicas lesbianas o chicos gays o chicas o chicos bisexuales, y se podrán dar cuenta que es justamente en esa etapa de la vida en la que tú descubres quién te gusta. En la primera infancia generalmente no se sabe quién te gusta porque eres una infancia, eres una niña, eres un niño, un niñe. O sea, ni siquiera estás pensando en cuestiones de gustos o quién te atrae. Pero cuando viene esta etapa de la pubertad y la adolescencia, con todos estos cambios orgánicos que suceden en las sustancias químicas que genera el propio organismo, también aparece este, digamos, deseo sexual, ¿no? Y además es bien importante también reconocer algo importante acá, porque cuando hablamos de orientación sexual, nos remitimos justamente a la parte erótica sexual, pero realmente cuando hablamos de orientación sexual es pensar en quién te gusta, cuando te enamoras de alguien. El enamoramiento eh, ni se busca ni se encuentra, simplemente sucede. Pero cuando vemos a alguien que nos gusta y punto. Y la orientación sexual está de esta perspectiva, me gustaría poner énfasis en algo, ¿no? Muchas veces se le ha dicho preferencia sexual. Y claro que no es una preferencia sexual, es una orientación sexual, porque ninguna persona bisexual, gay o lesbiana prefiere un camino de violencias, un camino de señalamientos, ¿no? No es una preferencia, no es lo que yo prefiero, no es una elección. La orientación sexual se descubre. La orientación sexual, háganse este cuestionamiento, tan simple. Em, ¿Quién me atrae a mí como persona? ¿Quién me atrae? Si soy una persona heterosexual, una chica heterosexual, probablemente voy a decir me gustan los hombres o una figura masculinizada. Si soy un chico heterosexual, probablemente voy a decir me gustan las chicas o me gustan las personas feminizadas, ¿no? Eso es la heterosexualidad. Y no es una cuestión impuesta, es una cuestión que ustedes descubrieron. Y lo mismo ocurre con la orientación sexual, porque la orientación sexual ni se enseña, ni se copia, ni se reproduce. La orientación sexual se descubre, ¿no? Y esto es bien importante comprenderlo para poder llegar a otra categoría, que es la expresión de género. Y la expresión de género tiene que ver con todo lo que usamos, lo que nos ponemos, desde la ropa, los zapatos, los accesorios, el color de cabello, si quiero utilizar el cabello largo, el cabello corto, ¿no? Ninguno de estos elementos, como está en esta imagen con diferentes, una playerita, un lápiz labial, un vestido, ninguno de estos elementos tiene género. El género se ha construido socialmente y se le ha atribuido desde esta particularidad binaria hacia lo que es para hombres y lo que es para mujeres, ¿no? Pero los hombres también, por ejemplo, pueden utilizar el cabello largo y eso no tiene nada que ver ni con su identidad de género ni con su orientación sexual. Eh, las mujeres, por ejemplo, pueden utilizar pantalones, lo cual es completamente actualmente validado socialmente y no tiene nada que ver ni con la orientación sexual ni con la identidad de género. Entonces, cuando de pronto, por ejemplo, en la escuela, recuerdo que hace algunos años hubo una controversia porque un secretario de Educación dijo, ¿no? Que los niños podían llegar con faldas a las escuelas. Y se generó toda una ola de memes, de burlas, de escarnio en redes sociales, diciendo que ahora los docentes de educación física iban a llegar con falda, ¿no? Eh, o que los niños iban a llegar con falda. Todo eso, que también es a través de burlas y risas, son formas de violencia, ¿no? Y es importante comprender la expresión de género y es importante reconocer estas cuatro categorías, que son el sexo biológico, la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género, para comprender que somos más que únicamente de lo que se nos ha dicho desde esta perspectiva binaria, de qué es un hombre y qué es una mujer, ¿no? Porque en esto de la expresión de género, incluso también tienen que ver las emociones, ¿no? Es decir, a un hombre que se le impide expresar sus sentimientos, llorar, por ejemplo, y a una mujer que se le impide ser fuerte, ser valiente, porque eso no es para mujeres. Y en este sentido,
podemos pensar que la expresión de género, los límites están en la cabeza de las personas ultraconservadoras que han puesto y delimitado cómo tiene que ser un hombre y cómo tiene que ser una mujer. Y además también reconocer que todo esto también corresponde a un momento y a un tiempo histórico determinado. Por ejemplo, si nos vamos a ver algunas películas de época, por ejemplo, vemos a los jueces, a los reyes con pelucas, ¿no? Maquillados, ¿no? Con trajes súper ajustados, ¿no? Eh, o por ejemplo, desde las cuestiones culturales, culturas en donde se utiliza una falda como parte de la vestimenta o una bata como parte de la vestimenta, ¿no? Entonces, la expresión de género es un elemento que se ha construido socialmente, pero que no tiene nada que ver con la identidad de género ni con la orientación sexual. ¿Por qué es importante reconocer estos elementos? Porque de lo contrario vamos a seguir reproduciendo en la escuela acciones completamente sexistas, completamente desiguales, excluyentes, discriminatorias, minimizantes y que invisibilizan a las personas particularmente, ¿no? Es importante reconocer que todas y todos somos diferentes y que desde esta perspectiva, crear un mundo mucho más respetuoso y mucho más incluyente va a formar parte también de la deconstrucción que cada persona tenga, de los aprendizajes que cada persona tenga y sobre todo el reconocimiento de las diferencias que existen en el tejido social. Y yo creo que esto es muy importante tanto en las familias para que realmente se empiecen a gestar situaciones de mucho más respeto, ¿no? Hacia las identidades eh, disidentes, LGBTs, pero también desde la escuela, porque mucho de lo que hacemos como docentes, yo soy docente, tiene que ver con estas prácticas que siguen siendo altamente violentas, pero que lamentablemente no vemos y que seguimos reproduciendo de manera natural, desde una estructura que no vemos tampoco en la que estamos instalados, ¿no? Entonces, yo a lo que les invito a todas, todos, todes, es que podamos pensar en un mundo mucho más incluyente, en un mundo en el que las diferencias sean un elemento fundamental para poder relacionarnos, ¿no? Eh, Espero poder tener en algún otro momento otro espacio para poder hablar de otros temas que también se interseccionan con esto que son los componentes de la sexualidad humana, porque es un tema muy complejo y muy amplio. Eh, Afortunadamente, cada vez hay más personas con una apertura de, de pensamiento que permita reconocer las diferencias, pero aún hay muchas cosas por hacer en donde nos damos cuenta que no únicamente basta el marco legal, que si bien es bien importante, también es importante que se deconstruyan todos estos constructos culturales que se han formado y que siguen permeando eh, en las prácticas cuando interaccionamos con otras personas. No me queda más que agradecerles muchísimo el tiempo prestado en esta charla, en esto que estoy compartiendo. Y agradecerle muchísimo también a Educaréis, particularmente a María Aurora y a Claudia, por la invitación que me dieron para poder estar con ustedes en esta tarde-noche, quizá en la mañana que nos estén viendo o en la tarde que nos estén viendo, para poder seguir hablando y gestando un mundo mucho más incluyente y respetuoso. Muchas gracias, Emanuel. Encantada de escucharte, de ir paso a paso cómo abordas cada una de las temáticas que van definiendo nuestras identidades, nuestras orientaciones, expresiones de género. Por acá, José Luis Alatorre nos pregunta, ¿en qué edad se descubre o se define la identidad de género? Ah, esa es una excelente pregunta. Este, Mira, la identidad de género como tal no existe una edad, ¿no? Porque recordemos que nosotros tenemos incluso desde que nacemos hasta aproximadamente los 5 años, un estado de inconsciencia. Si nosotros remitimos nuestros recuerdos a la primera infancia, hay cosas que no recordamos, ¿no? No recordamos cómo aprendimos a hablar, no recordamos cuál fue la primera palabra que dijimos, no recordamos quién nos abrazaba. Hay cosas que están en nuestro inconsciente, ¿no? Pero hay un momento
aproximadamente entre los 5 o 6 años, en el que cada uno empieza a darse cuenta de quién es. Y en ese momento también puede aparecer quién soy, reconocerme quién soy. Y por supuesto, la identidad de género, como lo vimos en esta separación de la orientación sexual, es definir quién soy, cómo me identifico. En esta cuestión cultural, si me identifico como un niño o si me identifico como una niña. Pero recordemos también que existen las personas no binarias. Entonces, en el transcurso de la vida, también pueden haber momentos en los que las personas definan su propia identidad, ¿no? Ninguna persona, además, es completamente delimitada, ¿no? La propia sexualidad es completamente cambiante, la propia sexualidad es dinámica, ¿no? Pero si lo queremos, si queremos de alguna manera comprender, hay personas muy pequeñitas, 5, 6, 7 años, eh, que son personas, por ejemplo, trans, que te van a decir, yo soy un niño, yo soy una niña, dependiendo, ¿no? O sea, si lo queremos ver desde esta perspectiva disidente, ¿no? Entonces, es, la identidad se va conformando. Entonces, como tal, yo no podría decirte exactamente a los 4 años sucede, porque tiene que ver con la identificación de la persona y va a depender también del propio contexto en el que se desenvuelva, ¿no? Porque también va a depender de cuánta posibilidad de apertura haya de que la persona pueda decidir sobre su propia identidad. Gracias. Hemos escuchado narrativas de docentes de preescolar, educación inicial, que refieren a niñas, niños, niñes, que bien pequeñitos, 3 añitos, pero no son todos, no es siempre. Hablamos de situaciones en las que se refieren a sí mismas como niña, siendo niño biológico y viceversa, y que en ocasiones tienen como el apoyo y la comprensión de su entorno y en ocasiones es reprimido y entonces como que lo van dejando al olvido hasta que vuelven a recobrar conciencia de su ser, sentir, ¿no? Y pensar. Exacto. Pero sí, sí es lindo. Celeste Oz dice, ¿qué acciones puede emplear un docente, una docente, para parar o evitar continuar reproduciendo la homolesbotransfobia? Un elemento fundamental que considero mm, muy pertinente es justamente el conocer que existe una diversidad, el reconocer que no somos unificados, que no somos de una sola forma, ¿no? Si nosotros interseccionamos estas 4 categorías que acabamos de revisar, nos podemos dar cuenta que la sexualidad humana es tan amplia como cada persona que existe en el mundo. Ninguna forma de vivir es igual a otra y ninguna forma de vivir la propia sexualidad es igual a otra. En este sentido, yo consideraría muy importante y por eso me gusta mucho el planteamiento que tiene el marco curricular actual, porque nos permite poder tener elementos que nos permitan reconocer esta diversidad, que nos permitan reconocer que tanto las personas LGBTs tienen los mismos derechos que cualquier persona heterosexual y comprender también que los procesos de identificación de cada persona no son problema de la persona. Mucho es problema mío porque se gestan desde los prejuicios y los estereotipos que he aprendido a naturalizar a partir de los constructos sociales que me han enseñado y que yo he interiorizado y que sigo reproduciendo. En este sentido, es bien importante que tanto en las familias exista esta información y en la escuela existe esta información para que exista mucho más respeto hacia las identidades sexogenéricas disidentes. Pero, ¿por qué me parece muy importante la escuela? Porque la escuela también es un espacio de intervención, ¿no? Yo, por ejemplo, he tenido lamentablemente la experiencia con algunos familiares que desde la escuela viene la queja porque resulta que el niño se junta con puras niñas y la queja del docente o la docente es, llévenlo al psicólogo porque no es normal que se junte solo con niñas, o al contrario, ¿no? Entonces,
La escuela tiene un papel fundamental también en la forma de comprender la diversidad sexual que existe, ¿no? Esta diversidad sexual que es tan compleja, tan amplia y que definitivamente para poder comprenderla tenemos que tener la información. Muchas gracias. Sí, concuerdo en esto. Informémonos, formémonos, busquemos crecer en estos temas para poder manejarlos mejor. Eh, José Luis García dice, me parece que mientras sigamos volteando a la mirada hacia otro lado, no se podrá avanzar en una verdadera aceptación de quiénes somos, por lo que la educación en un sentido amplio, tanto la casa, la escuela, la comunidad, la sociedad, es el camino más viable a largo plazo. ¿Cómo proceder cuando un niño o una niña dice que es lo contrario a su sexo biológico? ¿Cómo reaccionar? Me parece una pregunta interesante, ¿no? Yo creo que es importante reconocer antes que cualquier identidad sexogenérica a las personas como personas, a las personas desde su propia dignidad humana, a las personas como sujetos de derechos. Y esto, por supuesto, si de pronto, eso es algo muy común que sucede, si de pronto como docente no tengo una respuesta, lo peor que puedo hacer es actuar desde el prejuicio, actuar desde el estereotipo. Entonces, yo agradezco mucho que tú estés en este espacio de formación que te permita poder comprender un poco más eh, la sexualidad humana, ¿no? De manera mucho más compleja. Porque creo que ese es un principio fundamental, ya lo mencionábamos con la pregunta anterior, ¿no? Pero ¿cómo actuar? Bueno, realmente respetando. Si un niño te dice que se siente niña o que es una niña, o te dice yo soy una niña, pues respetar eso, ¿no? Y decir es una niña y punto. El conflicto no es en ese momento del niño o la niña que lo está diciendo. El conflicto es del adulto que traduce y le da significado desde los constructos sociales que ha aprendido. Constructos sociales que lamentablemente están llenos de prejuicios, de desinformación y sobre todo basados en estereotipos que no tienen nada que ver con la complejidad que implica la sexualidad humana, ¿no? Entonces, un elemento fundamental es respetar a las personas como personas. Y si algún niño te dice yo soy una niña, también respetar eso. Gracias. María Aurora, ¿algo que quieras compartir? Pues solamente agradecer a Emanuel esta extraordinaria presentación, que sí es uno de los temas que los profesores, las maestras tienen más dudas, y creo que con esta charla tan redonda, tan completa, nos acercamos más al conocimiento, como tú dices, Emanuel, que es el primer paso para construir una sociedad más incluyente y un salón de clases también más incluyente. Gracias, Emma. No, ¿me permites compartir? Si dejas de compartir para compartir los Claro. anuncios parroquiales que corresponden en este momento, por favor. ¿Puedes o voy? Voy. Somos Educaréis, un programa de educación integral en sexualidad dirigido especialmente a docentes, estudiantes y familias. Tenemos muchos canales de comunicación por los cuales podemos estar en contacto. Tenemos un canal de Telegram en donde podrás encontrar fichas de información, cápsulas para para implementar en el salón de clase. También estamos en Facebook como Educación Integral en Sexualidad, en donde todos los miércoles transmitimos un webinar de 7 a 8 de la noche. También estamos en Instagram y tenemos un canal de YouTube en donde puedes encontrar todos estos webinars que te servirán mucho para tu formación como docente. Tenemos también un WhatsApp en donde tenemos diferentes grupos, un correo electrónico, TikTok
y nuestro Google Site. Gracias. Y miren, la próxima semana es el último webinar de este año. Vamos a cerrar el 18 de diciembre para que podamos ir a disfrutar de las fiestas decembrinas. Y vamos a ver la presentación del libro Educación Integral en Sexualidad, guía básica para trabajar en la escuela y en la familia, y tendremos a uno de sus autores, Rodrigo Moeno. Pues les esperamos y agradecemos mucho, mucho, Ems, que hayas estado con nosotras por acá. Muchas gracias a ustedes por este espacio que tan importante es de aprendizaje. Gracias.